Y bueno, comenzamos un nuevo mes, nuevas expectativas, sueños, metas que seguimos ahí en el año. Y en este año de resplandecer, de vestirnos del poder de la gracia de Dios, hemos hablado de caminar con Él, correr con Él. Y esta temporada del mes de abril, temporada de Semana Santa, vamos a vivir aquí una Semana Santa increíble, un domingo de resurrección poderoso. En esta temporada la hemos titulado Vuela. Y quiero que me acompañes en Isaías 40:31. La he tomado en 3 versiones para que saquemos la esencia de lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Dice en la versión TLA: pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. En la versión Reina Valera dice: pero los que esperan, la anterior dice los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Nuevamente, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto con las alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Y quiero contarle algo que ahorita tocó mi corazón. Y Dios sabe cómo hace sus cosas. Creo que todos hemos pasado momentos frágiles de vulnerabilidad, donde sentimos: Señor, yo necesito nuevas fuerzas, me cuesta continuar, avanzar. La situación, en vez de mejorar, como que tendemos a retroceder y no podemos muchas veces, ni aunque queramos, caminar, mucho menos correr, y aún más difícil volar. Yo he estado en muchas situaciones así, y algo que siempre he buscado ser sensible a lo que Dios quiere hablar a mi corazón. Y en esos momentos donde yo no encuentro como que las cosas estén sucediendo como yo quisiera, y le pido a Dios: háblame a través de tu palabra, utiliza a alguien. Y hay momentos en donde hay un silencio, donde no escuchamos a Dios, o tal vez Dios no nos habla, porque esperamos que venga un profeta, alguien increíble, hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero dice la palabra que Él viene en el silbido apacible. Y Dios te puede hablar a través de cualquier persona. Y estaba en adoración ahí, y se acercó a alguien que trabaja en el cine y que trabaja hasta hoy. Y se acercó y me dijo unas palabras que me sorprendió, y siento que es el mismo Dios, porque yo sentía que Dios estaba hablando en mi corazón y me decía: pastor, hoy es el último día que voy a estar aquí en el cine, tengo nuevos sueños, nuevos proyectos, tengo una hija de 6 meses, tengo que luchar por ella. Y bueno, yo lo escuché y me dijo: pero no me podía ir sin mi último día sin decirle algo. Y yo: sí, claro, dime. Pastor, nunca deje de hacer esto. Siempre, cuando se sienta desmayar o que no pueda más, piense en esto que le estoy diciendo, nunca lo deje de hacer. Porque aunque usted no me ha visto acá, mi vida ha sido cambiada y transformada por lo que veo que sucede en ese lugar. Así que cuando sienta que no tenga fuerzas, piense que todos los que están en ese lugar y los que aún tal vez no venimos, ahí hay una fuente de luz, una fuente de inspiración. Y yo quedé así como wow. Lo abracé, me pidió oración por alguien, su abuela. Ahora las chicas de House nos van a ayudar para que estemos orando. Pero mira cómo Dios, cuando a veces sentimos que como que las puertas no se abren, como que no avanzamos, Dios sí ve lo que tú haces. Dios sabe que tú tienes necesidad. Dios está dispuesto a responder tus preguntas, a llevarte donde nunca has pensado, donde nunca, porque Él conoce tu corazón. Así que tal si le damos un fuerte aplauso a Él. Y en esta temporada de Vuela, trae a mi mente, y voy a de pronto a spoilearte la serie La Casa de David. No sé cuántos la están viendo. Está bueno. Uy, mire, una sola, los demás no están viendo. Gracias, Eunice, por la porra.
A mí me ha encantado, estuve toda la semana esperando que llegara el jueves y el jueves como a las 3 4 de la tarde yo dije, bueno, 4 o 5, no sé, yo dije, no, la voy a ver. Yo, no, mi amor, es que yo tengo, le dije, no, yo la voy a ver como cuando estás esperando porque yo quería ver esa batalla final. Y fue espectacular, vino a mi mente en esta temporada, ese último capítulo de la primera temporada de la casa de David, en el momento en que David lanza la piedra, golpea en la cabeza de ese gigante poderoso y lo vence, lo derriba. Y no sé tú, pero para mí fue, wow, fue épico ese final, porque pues yo lo he leído en la Biblia, he visto películas, pero nunca lo había visto tan bien ilustrado y con el contexto y ver esa victoria sin igual, además porque tuve hace 2 3 años la oportunidad con mi esposa de viajar a Israel y estar en el lugar donde fue esa batalla épica, pero fue tan hermoso verla en la serie que yo quedé wow y empecé como a meditar y sabes algo, que muchas veces nos quedamos en ese resultado. Wow, tremendo David, cómo venció a Goliat. Y obviamos el proceso y pensamos, sí, Dios va a vencer los gigantes por mí, porque Dios está conmigo. Pero la gran pregunta no es si Dios va a vencer por ti o va a vencer por mí a los gigantes que se nos están colocando al frente, esos obstáculos, sino qué fue lo que hizo David para mover el corazón de Dios y darle esa victoria tan monumental. Veamos algo que es importante, porque creo que Dios ama absolutamente a todos sus hijos. Y de hecho David tenía otros hermanos que seguramente eran amados por Dios como era amado David por Dios. Pues eran sus hijos. Pero ¿qué hizo la diferencia para que David fuera especial? Para que David fuera la persona escogida por Dios a través del profeta Samuel para ir y vencer y derrotar ese obstáculo. En Hebreos 11:6, no sé si lo estés viendo ahí en pantalla, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es muy sencillo. Necesitamos esa fe que toque y que mueva el corazón de Dios. Y eso no está ligado con su amor lo tenemos. Pero necesitamos mover lo que Dios ha preparado para nosotros y lo movemos es a través de la fe. Dice que para agradar a Dios es necesario, coloca como cuando haces un checklist, para esto, para viajar necesitas esto, necesito acercarme a Dios. Creer en Él, mi cercanía a Dios, al Padre, me va a hacer entender el mundo espiritual de una manera diferente, no desde lo natural de nuestra lógica, que ve las circunstancias, que ve las dificultades como que nos asfixiamos, sino que acercarnos a Él hace que seamos galardonados porque lo buscamos. David llegó al campo de batalla y cuando llega al campo de batalla podemos observar, si viste la película o has leído en la Biblia, ahorita te lo va a mencionar, todo el ejército, incluido los hermanos de él, estaban aterrorizados, estaban atemorizados, porque dice la Biblia que todos los días, durante 40 días, salía un paladín y los injuriaba, infundiendo temor. Lo hizo por 40 días increpándolos. Ellos ya habían sido derrotados desde la parte psicológica, desde su parte mental, porque permitieron sentimientos de miedo, de temor, y esto ya los había bloqueado. Ya ellos no estaban desde la victoria, desde el Dios poderoso que ellos tenían, sino su perspectiva estaba enfocada en que serían derrotados por ese gigante. Pero veamos el resultado final. En ese último momento vemos cómo voló esa piedra única al punto exacto, a la frente, a la cabeza del gigante para derribarlo. No sé si viste la película y te estoy llevando a ese momento, o si has leído esta parte de la Biblia y te estás yendo espiritualmente y visualizando esto. Este es el fin de un proceso, de una temporada para David, para el pueblo de Israel. Pero a su vez es el inicio en forma de su reinado, que seguro es la siguiente temporada que vamos a ver en la serie de Prime Video de la casa de David. En 1 Samuel 2:30-36 dice:
Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que de los de tu rama de la tribu de Leví me servirán como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Dios le está diciendo al profeta Samuel, que fue quien ungió a David, que él honraría la tribu de él, porque él honra a los que lo honran, pero también dice: desprecio a los que me menosprecian. David decidió honrar a Dios. Esa fue su decisión. Mientras Saúl decidió menospreciar lo sagrado de Dios por hacer las cosas en sus fuerzas, desde su lógica. Y siempre vamos a tener dos opciones cuando viene una decisión. Voy a decidir en esto, en mi matrimonio, honrar a Dios, o voy a hacerlo en mis fuerzas. Voy a honrar a Dios en lo que hago día a día, o voy a hacerlo en mis fuerzas. Dios honró a David como rey, dice la Biblia, y despreció a Saúl. Tal fue que le quitó el reino, porque hizo cosas que no le habían sido mandado a hacer, porque ya había orgullo en su corazón. La Biblia dice que Dios resiste al altivo y al orgulloso, pero a la persona mansa y humilde es cercano, pero ve de lejos al orgulloso y al altivo. Saúl había sido escogido por Dios, pero entró en él orgullo, porque él quería trascender a través de la historia y que se conociera la casa de Saúl más que el que lo había puesto como rey en esa casa. Pero volvamos al punto de lo que Dios nos quiere hablar hoy. Si vemos la cita bíblica iniciar, cuando inicia por volarán, dice luego correrán y luego caminarán. Lo hace al revés, dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas, o sea, como las águilas, volarán. Arranca de volar, después dice correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo hace a la inversa: volar, correr, caminar. Es como una película que inicia desde el final y después volvemos a los comienzos. Primera de Samuel 17, 48, 51. Y quiero que vayamos al final de lo que sucedió, donde queda nuestra imagen, donde está la victoria, donde nos centramos en nuestra vida. Pero después quiero que me acompañen a ver ese proceso. Dice: ¿Y qué tal si viste la película y vas conmigo a ese momento? O sea, leído esa parte en las escrituras y lo vivimos intensamente, y presenta tal vez ese Goliat con el que hoy en día estás batallando y luchando. Dice: cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Aquí yo veo una actitud de correr, es de avanzada. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. A mí me encantó eso cuando lo vi en la película, en la serie. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra. Quiero que subrayes eso, porque no tenía espada. Resáltalo. En el transcurso del mensaje vas a darte cuenta por qué. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Wow, eso es poderoso. Y si te dijera aquí: vamos, Dios va a darte esos gigantes, todos emocionados vamos a decir: sí, amén, Él está conmigo. Pero atención, ese fue el resultado de un proceso, y más que el final, seguro, lo que tendremos hoy es que el Padre quiere darnos la esencia del corazón de David, para haberle entregado este primero de muchos gigantes. Porque David no solo derrotó a Goliat, derrotó más gigantes, derrotó más obstáculos. Y ahí podemos darnos cuenta que Dios estaba con él, no solo para vencer a Goliat, sino para todo lo que venía de la historia que se iba a escribir de David. Y cuando quisiéramos ya ver, y cuántos quisiéramos ya ver el resultado. Tal vez estás en un momento de tu matrimonio donde dices: ay, yo no sé qué hacer, yo ya quisiera pasar a otra temporada con tus hijos, en lo que emprendes, en tu trabajo, en tus relaciones, y queremos ver ya como el resultado de tanto esfuerzo, pero no queremos vivir, ni disfrutar, ni aún padecer en ese viaje de la vida, lo que se llama el proceso. ¿Cuáles son los gigantes que tienes hoy en día al frente tuyo?
Es el gigante del temor al mañana. Es el gigante de la depresión, el gigante de la angustia, de la ansiedad, el gigante de la inseguridad, el gigante de la falta de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy en este lugar? El gigante de las mentiras. Tienes que mentir y mentir y mentir para ser aceptado. El gigante del engaño, del robo, de la inmoralidad, del adulterio, de la brujería, de la separación, de los pleitos, de la enfermedad. No sé cuál sea tu gigante, pero lo que sí puedo estar seguro es que Dios, como te ama y por eso entregó a su Hijo Jesucristo, quiere darte una victoria total. Una victoria como se la dio a David. Pero necesitas recorrer un camino. ¿Qué es lo que quiero hoy veas conmigo? Y lo que Jesús, desde su corazón, que te ama, que me ama, sin medida, quiere que tú y yo hoy entendamos, y me ha enviado aquí para comunicártelo. Vamos a iniciar la historia de David en 1 Samuel 17, 39. Voy a narrarla, es un poco extenso, toma ahí la esencia y después vamos a avanzar. Dice un día Isaí, ¿quién era? El padre de David. Le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévalos deprisa a tus hermanos. Los hermanos estaban en el frente de la batalla. David se había quedado, su padre detenía en ese momento y aún Dios lo permitía, lo que estaba forjando en la vida de David. Pero hay momentos en la vida en que tú sientes que no avanzas. Y es necesario porque Dios está haciendo algo. En ese momento donde estás estático, donde no sé por qué no puedo avanzar, yo puedo hacer eso y aún no lo obtengo y quisiera estar, es un momento de quietud. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo los ves. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelí en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Verso 20. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor. ¿Qué hizo David? ¿Dejó qué? Al cuidado de otro pastor. Mira la responsabilidad. Su padre lo delega para algo. Seguramente el anhelo de su corazón era estar allá con sus hermanos. Seguro quería estar en la batalla porque era honroso en ese tiempo ir a la guerra. Pero él estaba quieto, limitado. Y cuando se abre la puerta, él entiende, seguramente voy a algo nuevo, pero yo tengo una responsabilidad. Cuando avanzamos a lo nuevo, no quiere decir que aunque lo viejo ya no sea parte de lo que viene, yo no lo puedo simplemente menospreciar. Nunca me debo olvidar de dónde me saca Dios. Y él hace algo que me encanta, que es saber delegar. Dejó al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. No como él quería, no como él pensaba, no como se le daba la gana. Siguió la instrucción de la autoridad de su padre. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después las fuerzas israelitas, los filisteos, quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Con eso los estaba minimizando. Tan pronto como las tropas israelitas lo veían, comenzaron a huir espantadas. Estaban bloqueados en su mente y en su corazón. Y dijo alguien: ¿ya vieron al gigante? Preguntaba a los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Cuando tú estás en el momento, en el tiempo adecuado, en tu cronos de Dios, que viene tu momento, tú estás listo a la oportunidad. David, dice acá, le preguntó a los soldados que estaban cerca de él. Él ya lo había escuchado, pero necesitaba la función nuevamente. ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es ese filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Escucha esto. Quiero que vayas conmigo. Sus hermanos llevaban 40 días siendo infundados de temor junto con todo el ejército de Israel.
Pero David se encontraba cuidando ovejas. Y yo entiendo algo. Esos 40 días que transcurrieron en el frente de batalla, mientras ellos estaban sin Dios, porque el profeta Samuel no estaba llevando el holocausto para bendecirlos, David se encontraba en la presencia de Dios. Dios lo guardó para que seguramente si lo hubiera ido con sus hermanos, no hubiera estado conectado con el Creador y hubiera sentido el mismo pánico, el mismo temor. Él estaba en la presencia de Dios. Por eso ese momento de quietud que vives, donde te estresas, donde algo, Dios está orando para prepararte y llevarte a tu momento para vencer esos gigantes que se han levantado. Entonces dice, como él no estaba, su mente y su corazón estaba guardada, lo que él pensaba era lo que había de su conexión con Dios. ¿Quién es ese filisteo? ¿Quién es ese hombre pagano que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esta es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó, ¿qué pasa con esas pocas ovejas? Mira cómo era menospreciado el ser pastor, que se supone que debería estar cuidando. Siempre el detenernos vendrá hasta de pronto de las personas que más amamos. Nuestra propia familia, tu propia pareja, tus propios padres, o tal vez tus propios hijos. ¿Qué pasa con esas pocas ovejas? ¿Tú qué haces aquí? Deberías estar allá cuidando. Él no sabía, su hermano, que David se había abierto una puerta de parte de su padre, que era su autoridad, para que fuera a estar con ellos, pero él no había dejado su responsabilidad en el aire, la había delegado. Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Recuerde que la Biblia dice que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Yo solamente hice una pregunta. Entonces caminó hacia otros, les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Estaban infundidos, llenos de temor, de miedo hacia el gigante, pero como veían a David diminuto, un simple pastor de ovejas, su ira, su imposibilidad se estaba descargando ahí. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey. Esto simplemente lo que hizo fue llamar la atención de Saúl. En el verso 32 dice, no se preocupen por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear con él. Tenía una firme convicción. El rey le dice, otra autoridad, la autoridad de su padre había abierto compuertas. Dios estaba en ese asunto. Ahora, hay una autoridad que también está delegada por él, que era el rey Saúl. No sea ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. No sé si alguna vez en tu vida te han dicho, no hay forma de que puedas hacer eso. Nadie lo ha hecho. ¿Cuál es tu respuesta? Ah, no, sí, nadie lo ha hecho, no. Nadie lo ha hecho, entonces voy a ser el primero en hacerlo. ¿Cuál es la actitud que tomamos ante esos retos de la vida? Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Saúl estaba observando desde la óptica natural. David había estado con Dios esos 40 días y tenía una óptica, una revelación del cielo, sobrenatural, espiritual. Pero David insistió. No sé cuántas veces has insistido por él batallando. Si lo haces continuamente, guiado por Dios. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león, un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Recuerde que con un palo vino con Goliat y Goliat le dijo, ¿vienes conmigo con un palo? ¿Acaso yo soy perro? David lo vio como tal. Yo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si ese animal me ataca, lo tomo en la quijada, lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, lo he hecho con osos. Y lo haré también con ese filisteo pagano. Repita conmigo, diga pagano. Así lo veía él. Porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Eso era lo que tenía como David caliente. El mismo Señor que me rescató de la garra del león y del oso, me rescatará de este filisteo. ¿Sabes algo? Tal vez tú estás hoy acá y has tenido temporadas complejas. Pero si tú meditas, oiga, pero de allá me sacó Dios.
Dios me sacó de esto. Pues quiero decirte, Dios te va a sacar de esta temporada de incertidumbre si la estás viviendo. Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios para siempre. Amén. Amén. Así que Saúl por fin accedió. ¿Pero por qué accedió Saúl? Porque vio la determinación, porque vio la convicción, porque vio algo diferente a todos los que estaban en el frente de la batalla. Está bien, adelante. Y que el Señor esté contigo. Lo bendijo, esa autoridad lo bendijo. Dale, que Dios esté contigo, te bendigo prácticamente. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce, una cota de malla. David se lo puso, se ciñó en la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido de algo semejante. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Él no iba a ir con algo que no era su identidad. Y a veces nos frustramos en la vida porque hacemos lo que otros hacen simplemente para agradar, para poder ser parte de ese círculo. Todos de alguna manera hemos hecho eso y tomamos comportamientos o actitudes que no son las nuestras, no son nuestra esencia. Si observamos aquí David, yo encuentro que era un hombre obediente a toda autoridad de su padre. Ve, lleva esto a tus hermanos, lo hizo. Fue obediente al rey, aunque ya Dios había ungido a David y podía decir, no, pero es que yo soy el próximo crack. Pero él entendía que había una autoridad que era Saúl y fue obediente y no fue a pelear con el gigante hasta que tuvo la bendición del rey. El rey al comienzo no vio posibilidades, lo vio desde el ojo humano, pero su convicción firme por las promesas de Dios, por su relación con Dios, le hizo ver delante del rey algo diferente. Él fue a llevar comida a sus hermanos, la instrucción del padre. Fue a pelear con el gigante porque su rey lo autorizó. No era porque como él sabía que era el ungido de Dios, él me va a dar la victoria. No tomaba decisiones por sí solo. Se dejó formar. ¿Y sabes qué pasa? Que nos cuesta dejarnos formar por Dios. Dice la Biblia que el corazón del hombre es engañador. Hay rebeldía y queremos hacerlo a nuestra manera. No nos dejamos formar. No, mi mamá no tiene razón, mi papá no tiene razón, ese líder no tiene razón, el pastor no tiene razón, no entiende de esto. Mi papá no entiende porque estas son otras épocas. No te estás dejando formar. Quieres hacerlo por ti solo. Es que soy el ungido. Dios me ungió. Amén. David era ungido, pero no pasó por encima de eso porque sabía que aún no era su tiempo. Como Jesús se reveló en el tiempo que tenía que revelarse. No fue antes, no fue después, fue en el tiempo exacto. ¿Y qué es dejarse formar? Cuando David dice, he cuidado las ovejas, las cabras de mi padre. Cuando un león, cuando un oso, yo persigo con un palo, hago esto acá. Si el animal me ataca, yo lo tomo de la quijada, lo golpeo, lucho contra leones, contra oso. Ese era el proceso de formación. Él no iba a derrotar al gigante porque llegó con la onda y con la piedra y tenía todo el entusiasmo y todo. Tuvo una preparación. Osos, leones, cuidaba lo que había sido delegado. ¿Te estás dejando formar? ¿Estás dejando que Dios forme en tu corazón lo que Él quiere para tu vida? Tal vez eso está matando tu orgullo, tu arrogancia. Porque Dios necesita que seas más humilde en este tiempo, para esa nueva temporada. Él esperó su tiempo, obedeció a su padre, obedeció a su rey, obedeció a Dios. Aún venció al gigante y no se atrevió a tocar al ungido de Dios. Cuando él vence al gigante en la nueva temporada, que veremos seguramente, pero está en la Biblia, Saúl tuvo celos de David y lo empezó a perseguir. Y hubo un momento, lo puedes encontrar en las escrituras, en 2 de Samuel, donde David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero dijo, no, yo no puedo tocar al ungido de Dios. No, me encanta ese corazón, porque fue un corazón de adorador, de perseguir la presencia de Dios, de obedecer a sus autoridades. Dios sabía que no se envanecería por sus victorias,
Sencillamente su corazón ya estaba listo. Por eso era un corazón conforme al corazón de Dios. David ofrecía lo mejor para Dios. Lo que para otros era poca cosa, para él era la máxima responsabilidad, porque había sido delegado por su padre terrenal Isaí el pastorear ovejas. Allí fue su preparación para vencer a Goliat. No tengas en poco eso que haces en tu trabajo, pero yo puedo hacer algo más. Estoy capacitado para algo más. Amén. Pero vive el proceso. Vas a ser promovido, vas a ser promovida. Va a llegar tu tiempo, es tu tiempo de preparación. A veces somos imperceptibles para todo el mundo. No nos ven. Parece que nadie nos ve, ni nuestros padres, ni las personas que para nosotros son los más valiosos. Pero necesitamos ser fieles en esas pequeñas cosas que Dios nos delega. En eso que se ve simple. Para David una abeja era de un valor único. Y eso lo vio Dios. Oveja, amén, mi amor. ¿Qué dije? ¿Abeja? Oveja. Eso me encanta que siempre me corrige. No mentira. Era de un valor único. David dijo, listo, ahora sí llegó mi momento, voy a ir a la batalla. Ay, carajo, tengo unas ovejas. Venga, yo no las puedo dejar ahí. Y si aquí hay líderes que están levantándose en esta comunidad, en esta iglesia, tenemos responsabilidades. Dios nos ha entregado un alma, una persona. Eso es una mayor responsabilidad. Esos grupos de conexión. Es que me llegó uno, pastor. Ese uno es todo, mi hermano. Yo recuerdo con Yoma cuando arrancamos los dos en los grupos de conexión. Era ella y yo. Yo le daba a ella el tema y la siguiente semana ella me daba a mí el tema. Y duramos así 8 meses. Nunca cerramos el grupo. Y después nos llegó un vigilante. Y ese vigilante empezó a traer gente y gente y gente. Fuimos fieles en lo poco. Y esas actitudes, esa preparación que estaba teniendo, que nadie veía en David, no lo veían como relevante, fueron esas pequeñas cosas de la vida lo que lo llevaron a vencer a ese gigante. Dios lo sacó detrás del rey de las ovejas y lo exaltó, porque sabes algo, Dios honra a los que lo honran. Yo no sé si le quiere dar un aplauso a él. Eso que haces cuando crees que nadie te ve en lo secreto, Él lo exalta en lo público y te da las victorias más descomunales. En Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, Carlos, Eunice, Luis Carlos, apártate sola, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en lo privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Viene recompensa y no es de los hombres, viene de parte de Dios. Y esa es la mejor recompensa. Dale ese fuerte aplauso. Ya se me está acabando el tiempo, pero bueno. Otro aspecto importante que encuentro es que David era consciente de la importancia de honrar a Dios y perseguir su presencia. Él entendía que su esfuerzo para la casa de su padre Isaí era con sacrificio, pero asimismo sería su recompensa. Creo que los que estamos aquí, todos, somos conscientes que la vida necesita esfuerzo, necesita sacrificio, necesita disciplina. La cosa es que lo sabemos, pero la cosa es que estemos dispuestos a hacerlo, a ser constantes, a ser disciplinados, a esforzarnos, a sacrificios. ¿Cómo que sacrificios? Claro. ¿Quieres ser el número 1 en lo que haces? Seguramente tendrás que levantarte más temprano, tendrás que cotizar más rápido, tendrás que buscar estrategias que otros no tienen. No lo vas a hacer con el mínimo esfuerzo. En Primera de Crónicas 21:24 dice, pero el rey David, ya era rey acá, le respondió a Arauna, no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Aquí él estaba comprando algo para Dios y esta persona le dijo, no, ¿sabes qué? Yo lo pongo, toma. Y él dijo, no, espérate, gracias por esa generosidad, pero yo no soy capaz de presentarme delante de mi Creador sin una ofrenda quemada que me cueste. Su ofrenda era su vida, su ofrenda era que estaba consagrado para Dios. Él no estaba dispuesto a ofrecer un sacrificio que no le costara, no era parte de su ADN. Y sabes algo, yo veo mucha gente afanada,
persiguiendo el dinero, persiguiendo el éxito, el reconocimiento, la fama. Yo también estuve así. Por mucho tiempo en los afanes de la vida perseguía el dinero, pero corría más rápido que yo, no lo podía alcanzar. Pero no se afanen por esas cosas triviales de la vida, porque no nos afanamos por buscar a Dios. Ahí sí no nos afanamos por servirle, para ofrecer lo mejor de nuestro tiempo con Él, nuestra relación, lo mejor de nuestro tiempo dedicado a Él. ¿Sabes algo? Yo he pasado por temporadas donde lo último que hacía era buscar la presencia de Dios. Lo último que hacía, me levantaba y lo primero era coger el iPad, el teléfono, ver todo. Claro que pasé por esas temporadas. Aún servir en su casa, hubo temporadas donde era lo último, pero aprendí, me dejé formar por Él. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando corremos por esas cosas que son súper importantes para nosotros y olvidamos la presencia de Dios, olvidamos su casa, luego andan frustrados, luego andamos tristes, deprimidos, porque lo que persiguen, lo que perseguimos, corre más rápido que nosotros. En vez de buscar y correr por la presencia de Dios, pero nos afirmamos más buscando los afanes de la vida. Pero ¿sabes qué? Aprendo de David que para volar, para no estar más en esos sube y bajas, en esas frustraciones de la vida, él deja full enseñanzas. En el Salmo 84:10 dice: porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en tiendas de impiedad. Por eso Dios le entregó a Goliat, porque su corazón era para su Padre Dios, era para su casa. Él prefería un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero nosotros, en estos afanes de la vida, preferimos nuestras cosas antes que darle lugar a la presencia, a la búsqueda de nuestro Creador. En el Salmo 42:1-2 dice: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Dios. Tengo sed de ti, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Él tenía hambre, sed de Dios. Era más importante la sabiduría y el conocimiento que el oro y la plata. Él sabía que si tenía a Dios, todo lo demás vendría por añadidura. Que si buscaba su reino, su justicia, Dios añadiría el resto. Queremos que Dios nos entregue los gigantes. Queremos que Él esté comprometido al 1000% con nosotros. Pero nuestro compromiso con buscarlo es nulo, es muy poco. Tengo sed de ti. Ese era el corazón de David. Era un corazón adorador, de siervo, amando, persiguiendo la presencia de Dios. Ama la presencia de Dios, persigue la presencia de Dios, lo anhelas. El domingo de ir a su casa, venir, sí, ay, otra vez domingo, Dios mío, de lunes a viernes madrugo, el sábado y el domingo, quisiera quedarme. Estás persiguiendo su presencia. Queremos las victorias de David, que el Padre nos entregue los gigantes. Pero no tenemos ese corazón que Dios se movió para entregarle a Goliat. Él tenía algo diferente a sus hermanos. Todos hijos amados por Dios. Pero ¿por qué Dios se movió en su corazón a favor del corazón de David para entregarle a Goliat? Porque el compromiso de David era al 100%. Muchas veces yo en mi vida he tenido un compromiso mediocre, y esos han sido mis resultados en todas las áreas de mi vida. No solo con Dios, en mi relación con mi pareja. Tuve temporadas donde no cultivé eso, lo daba por hecho, y doy por hecho que como soy amado por Dios, entonces como soy hijo amado, Dios me va a dar de todo. Tú eres padre, yo soy padre, tengo un compromiso con mis hijos y cumplo ese compromiso. Pero cuando un hijo está con todo, eso mueve los corazones. Pero lamentablemente lo dejamos de últimas. Su casa es la última opción. Buscar su presencia le hacía entender a David que sus batallas no eran terrenales. Por eso él no se amedrentaba con el oso, con el león, mucho menos con un gigante. Él sabía que sus batallas eran espirituales.
porque era lo que él más conocía. Por eso cuando escuchó a Goliat injuriar y aterrorizar al pueblo de Israel, sus respuestas fueron con convicción. Y a fin de cuentas, ¿quién es ese filisteo pagano al que se le permite ustedes desafiar al ejército del Dios viviente? Él sabía que no lo iba a vencer con espada. Recuerda que cuando termina la batalla dice, porque él no tenía espada. David sabía que esa pelea no era con espada, no era con ejército, era con el Santo Espíritu de Dios. Esa pelea tuya no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Pero necesitas buscarlo. Primera de Samuel 17, 45, 50. Nuevamente cuando David responde al filisteo, viene contra él, tenía la convicción, gana esa batalla con una sola onda, una piedra, porque como no tenía espada, pero tenía la espada del Espíritu Santo. En resumen, es nuestra temporada de volar, pero necesitamos la convicción, como la tenía David para hablar, sabiendo la situación que enfrentaba. Y esa convicción venía de su continua relación con Dios. Como dicen por ahí, somos el resultado de las 5 o 6 personas con las que nos relacionamos, ¿cierto? Si yo no tengo relación con mi Creador, ¿cómo puedo pensar que Él me va a entregar ese gigante de la deuda, de la separación? Necesito buscarlo. ¿Cuál es la piedra que vas a usar para vencerlo? ¿Cuál es el proceso que tú vas a dejar que Dios haga en tu vida para formarte, para ir a vencer esos Goliat? Debes tener esa convicción. Quiero dejarte algunas frases de la serie que me encantaron. Te estoy spoileando, no sé cómo se dice. Y reflexiona sobre eso. Hablas con convicción. Fue una afirmación cuando él llegó. ¿Quién es ese pagano? Lucha con el mismo espíritu con que viniste a esta habitación, le dijo Saúl en la serie. Lo que no entienden es que Dios elige hacerlo inverosímil. Escoge los recipientes que pasan desapercibidos, porque Él ve lo que hay en su interior, y lo que hay dentro de ti es más poderoso que 1000 espadas. David mata a ese gigante y vuelve conmigo. Esa es la parte romántica, ¿no? Que le dan el beso al hospital. No puedo usar esa armadura. Debo irme como soy, tu esencia. No puedes derrotarlo. No se trata de la grandeza del gigante, sino de la grandeza de nuestro Dios. Él está con nosotros cuando decidimos enfrentar nuestros miedos. David pudo tener miedo, pero el perfecto amor de Dios echó fuera todo temor. No tienes armadura, no tienes entrenamiento, seguramente, pero lo tengo a Él. Dios, por favor, guíame en cada paso, uno a la vez. Pide su guía, pide su dirección. Y para terminar, ¿Dios está con nosotros? O más bien la pregunta es, ¿estamos nosotros con Él? Él está con nosotros como gigante poderoso. Pero la pregunta es, ¿tú estás con Él? ¿Estás buscando su presencia? Amigo, amiga, somos una iglesia que predicamos a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sabemos que Él nos ama, pero sus verdades deben ser expuestas para que tú y yo tomemos las mejores decisiones en un mundo turbulento, donde a lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo. Necesitamos entender y comprender esas verdades para avanzar. Su amor lo tenemos, nadie nos lo puede quitar. Pero necesitamos esas grandes victorias que son forjadas en esos tiempos que tal vez son oscuros. Pero si yo me dejo formar por Dios, lo obedezco las autoridades que Él me ha colocado, seguramente Él va a llegar el momento donde me va a llevar al punto donde esos gigantes que están al frente míos van a ser derrotados en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso a Jesús? ¿Me acompañas, Padre? Gracias. Gracias por esta mañana. Gracias porque hoy podemos tener claridad de lo que tú estás haciendo. ¿Sabes algo? Hoy quiero invitarte a que coloques esas cargas delante de Él. Su palabra dice, venid a mí todos los que están cargados y atribulados, y yo los haré descansar. ¿Y sabes algo que yo puedo pensar? Y yo imagino a David,
que quería ir a la batalla y verse detenido por su padre, ver cómo sus hermanos eran honrados porque era un honor ir al frente de la batalla, y él ser frenado por su padre seguramente causó frustración, rabia, ira, enojo, pero obedeció a su padre. Imagino que esos 40 días, mientras este gigante injuriaba al ejército de Israel, David, hablando con su creador, le hacía muchas preguntas. ¿Por qué yo no puedo estar allá? ¿Por qué no puedo estar con mis hermanos? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué nadie ve lo que hay en mí? Y tal vez tú y yo hemos sido como David en temporadas de la vida donde nos hemos sentido solos. ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué nadie me puede ayudar? ¿Por qué no hay una mano que se extiende a mi favor? ¿Por qué siempre yo soy el que doy y no recibo nada? ¿Por qué soy diferente? Y sabes, es precisamente eso que tú ves como diferente, lo que Dios está próximo a usar en tu vida. Hoy Dios me dice que te diga, así como hoy me habló de una manera tan bella, me dice que te diga, que te comunique: nada de lo que está sucediendo en tu vida es en vano. Esta temporada hace parte de su plan, de su propósito. Si hay dolor, si hay alegría, lo que estés viviendo hace parte de tu plan. Y hoy quiero invitarte a que abraces ese tiempo, aunque no sea tan bueno. Abrazarlo no es que te resignes, no es que digas, como lo abrazo aquí me quedo, no. Es como dice la palabra: aceptaré lo bueno de Dios y no lo no tan bueno. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, qué bueno es que podamos gozarnos en el Dios de nuestra salvación. El apóstol Pablo dijo: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Sabes algo? Creo que Dios nos quiere entregar esos gigantes que se han levantado, pero también creo que Él necesita formar en nuestra vida, en nuestro corazón, para que cuando vayamos a enfrentarlos, los podamos vencer. Dile hoy: Padre, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Ayúdame, forma mi vida, forma mi carácter. Hoy te pido perdón si he renegado, si he sido orgulloso, altivo, autosuficiente, si no he sido obediente, si no he honrado a mis padres, a mis autoridades, si he corrido desesperadamente por las cosas de la vida y te he tenido a ti de últimas, tu casa de últimas. Hoy perdóname, Jesús. Ayúdame, guíame, oriéntame. En ti no hay condenación, hay vida, y vida en abundante. Gracias porque tengo tu amor, pero quiero lo mayor que tú has preparado para mí. No me conformo a este mundo. Te pido que me renueves. Renueva mi mente, renueva mi corazón. Soy tu hijo, coheredero de tus bendiciones. Tú me has dado una unción de rey y de sacerdote para que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si le das ese fuerte aplauso a Jesús?